Hola amigos y amigas, este día continúo con el recorrido en el Área Natural Protegida Montecristo, Reserva de Biosfera Trifinio Fraternidad. Soy Eduardo Crespín y este día conoceremos el Sendero, Vuelo y Canto del Quetzal, así como el Jardín de los 100 años. Comenzamos. Advertencia: el contenido de este video despertará la curiosidad e incentivará la investigación. En el Área Natural Protegida Montecristo, Reserva de Biosfera Trifinio Fraternidad, pude encontrar un riachuelo cuyo caudal es apropiado para el uso de riego de las zonas. Comencé mi caminata notando la presencia de Agapanthus africanus, conocido como la flor del amor. La flor del amor es una planta herbácea perenne de raíces muy carnosas. A primera vista, sus gruesas raíces nos pueden llevar a pensar que se trata de una planta bulbosa, cuando en realidad no lo es una planta herbácea. Nos dijeron que en este sendero nos lleva al punto del trifinio. Sin embargo, por la pandemia, las autoridades de los países han prohibido el ingreso del sector. Y se nos informó que en los meses de apareamiento de las aves del Quetzal, en esta área no se puede ingresar. El Quetzal es una ave nombrada del náhuatl Quetzalli, que significa hermosas plumas. Es considerada una de las aves más bellas del mundo. Estos animales de colores vibrantes se alimentan de fruta, insectos, lagartijas y otras criaturas pequeñas. Durante la época de apareamiento, a los quetzales machos le crecen plumas de cola gemelas que llegan a medir hasta 1 metro de longitud. Las hembras no tienen colas largas, pero sí comparten los brillos colores azules, verdes y rojos de sus compañeros. Este lugar se llama Sendero, Vuelo y Canto del Quetzal. Al leer la placa menciona: viajando con el espíritu del ave misteriosa, los cantos y costumbres de las aves de este bosque. Te invitamos a recorrer el Sendero, Vuelo y Canto del Quetzal. En él descubrirás y aprenderás de las aves de este bosque. En 2 horas observarás las diferentes aves de este lugar. Este sendero posee una distancia de 3 kilómetros. Como curiosidad, encontré árboles que cuentan con más de 100 años de existencia. Según el estudio Los secretos de la vida de los árboles milenarios, menciona: la gran capacidad de las plantas perennes para sobrevivir en la naturaleza es un referente científico para estudiar los mecanismos relacionados con la longevidad y la senescencia. En concreto, la senescencia es un proceso de muerte celular programada que tiene una función biológica en el mundo vegetal: eliminar componentes celulares, movilizar nutrientes en la planta y otros factores. Te recomiendo que vayas a tu paso, ya que es un poco inclinada la subida. Que lleves zapatos cómodos de tracción, lleves agua porque da un poco de sed.
Así, nos dirigimos hacia una unidad de guardarrecursos. De acuerdo con el artículo 29 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, en esta área no se permite el establecimiento de nuevos asentamientos humanos ni el crecimiento de infraestructura. Desde aquí comencé el descenso apreciando las panorámicas que nos regala este hermoso bosque, ya que nos dirigimos a conocer el Jardín de los 100 años. El Jardín de los 100 años fue establecido en agosto de 1975 con un aproximado de 500 plantas, entre las cuales se pueden mencionar orquídeas, especies en peligro de extinción como el cipresillo, Podocarpus oleifoliis, especies endémicas como Ampea reinae, además de diferentes especies de helechos arborescentes, y posee una extensión de 1.4 hectáreas, tiene una distancia de 400 metros y su tiempo de recorrido es de 45 minutos. Fue construido con el objetivo de establecer una colección de referencias de la vegetación del bosque nebuloso, incluyendo la diversidad de orquídeas, además de contener atractivos de alimento, refugio, anidación para las aves, lo que lo convierte en un laboratorio vivo para las presentes y futuras generaciones. Me adentré al sendero llamado Un Paraíso de Curiosidades. Te invitamos a recorrer este sendero. En él descubrirás que el Jardín de los 100 años es un paraíso de curiosidades que puedes observar, admirar y debes de ayudar a proteger. En esta área podemos encontrar una muestra de helechos que tiene el bosque nebuloso. Estos helechos, llamados perennifolio, alcanzan una altura de 9 metros, con tronco marrón de 7,6 a 12,5 centímetros, delgados, sin espinas y corona de 10 o más hojas frondosas, de los helechos en forma de abanico. Las frondas nuevas están enrolladas, estas se desenrollan hasta quedar en posición horizontal. El tronco no tiene espinas y su corteza es dura como un corazón blanco y suave. Las ciatáceas no tienen flores, semillas ni frutos. Para su reproducción, tienen una masa redonda debajo de las hojas que producen esporas polvorientas. El tronco no se divide en corteza y madera y no crece en diámetro. Este tiene una cubierta negra exterior dura y delgada y en el centro es blanco como mazos que dan rigidez y sirven para conducir líquido.
Me dirijo a la zona de las orquídeas. Son consideradas un medidor del estado de salud de los ecosistemas, debido que éstas nacen y crecen en lugares donde se encuentran las condiciones adecuadas para su desarrollo y reproducción. Según el medio donde viven, la podemos clasificar en terrestres, semiterrestres, litofíticas sobre roca, sopofíticas que carecen de clorofila y se alimentan de hongos, microbios y epífitas creciendo sobre otras plantas. Las orquídeas epífitas utilizan un árbol como hospedadero para lograr su alimento, pero viven ahí usando a su planta hospedadera solamente como un soporte mecánico o sustrato. Los nutrientes son tomados del aire, el cual transporta minúsculas partículas de polvo y humedad que le sirven a esta para sobrevivir y multiplicarse. De ahí el malentendido de muchas personas que las llaman parásitas, confundiéndolas con aquellas que verdaderamente toman la savia de los árboles donde se hospedan. Actualmente, el Parque Nacional Montecristo cuenta con una colección de 123 especies de orquídeas. En esta zona se encuentra un árbol llamado el Árbol del Amor. ¿De qué se trata? Son dos árboles que tienen una historia muy interesante. Uno de los guardabosques nos contó que hace tiempo un rayo golpeó al ciprés y comenzó a morir, pero el ciprés de la par con una de las ramas se incrustó en el árbol que se estaba muriendo y luego de un tiempo comenzó a dar hojas, la cual había salvado. Se tiene la tradición oral que el árbol que incrustó a la rama es el macho y la otra es la hembra, por lo que muchas parejas cuando vienen a este sitio piden un deseo, se toman fotos con sus parejas. Las orquídeas son plantas herbáceas que raramente son anuales, terrestres y ocasionalmente trepadoras. Unas pocas especies carecen de clorofila. Con respecto a las orquídeas epífitas, se dice que pueden llegar a ser eternas. De hecho, en la naturaleza, su supervivencia está ligada a la vida del árbol que la sostiene. En esta área de Montecristo se tiene un estudio muy diverso de las orquídeas, ya que existen orquídeas en peligro de extinción, por lo cual los guardarrecursos han creado una zona de reproducción y cuidado. Seguí caminando por el sendero y encontré un grupo de helechos que comprenden a las plantas vasculares que se reproducen principalmente por medio de esporas. El ciclo de la vida de los helechos se caracteriza por presentar dos fases. Una es el gametofito, que es haploide y asexual, y la otra es el esperotofito, que es diploide y asexual.
La primera consiste en un conjunto de etapas que van desde la formación de las esporas, que son producto de la meiosis, hasta las células sexuales maduras, por lo que me sorprendió la cantidad de helechos serruchos que existen en esta zona. Al llegar al final de la caminata, encontré un rótulo que dice: un paraíso de curiosidades. Has visto cómo en este lugar existen muchas curiosidades, de las cuales solo te he mostrado algunas. Te invitamos a que descubras muchas más, ya que hay dentro de este hermoso Parque Nacional Montecristo. Vuelve pronto y que tengas un buen viaje. Me despido invitándote a seguir pendiente de mi canal de YouTube, seguirme en mis redes sociales como Eduardo Crespin en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram. Nos vemos a la próxima.